Hola, ¿qué tal? Yo soy Gina Gallegos. El trabajo que el día de hoy les voy a presentar es un trabajo en conjunto con Kevin Delgado Vargas. Nosotros somos del Laboratorio de Ciberseguridad del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. La plática lleva como título Ataque de canal lateral en el esquema RCA. Vamos a comenzar. La agenda que traigo para el día de hoy tiene 6 puntos. Primero vamos a ver una breve introducción. Después vamos a pasar a detallar, a recordar, seguramente muchos de ustedes ya se lo saben con los ojos cerrados. Vamos a abordar el esquema RCA. Vamos a poner especial énfasis en el algoritmo de cuadrado y multiplicación repetida. Después vamos a pasar a lo que son los ataques de canal lateral. Vamos a llevar un poquito unas pautas de discusión y por último les voy a presentar la referencia. Muy bien, lo primero que quiero resaltar en esta presentación, en esta charla, me gustaría que observaran lo que hay alrededor de ustedes. Si ustedes observan a su alrededor, pueden ver, no lo sé, computadoras, celulares, cuadernos, bocinas, monitores. Eh, en pocas palabras, lo que podemos ver alrededor de nosotros son cosas. Se dice que estamos rodeados de aproximadamente 1,000 a 5,000 objetos, cosas o dispositivos. Actualmente esas cosas se interconectan de manera digital con Internet. Si ustedes observan a su alrededor, podrán ver seguramente bocinas inteligentes, seguramente podrán ver teléfonos inteligentes, seguramente podrán ver dispositivos que se conectan a Internet y que de alguna manera forman un ecosistema que por lo regular en la actualidad le llamamos el Internet de las cosas. Por sus siglas en inglés, IoT. ¿Qué es lo que sucede en este ecosistema o cómo está formado este ecosistema? Pues está formado de justo cosas, está formado de la información que procesan estas cosas, está formado de la información que sacan estas cosas, está formado por las entradas correspondientes a la información que posteriormente se procesan. Y esto es lo que de manera conjunta pues generan este ecosistema. Y bueno, quisiera también destacar que las conexiones, todo lo que tenemos conectado a Internet, pues es cada vez mayor que las personas. Ejemplos de todo este mundo interconectado podemos ver en estas imágenes. Aquí me gustaría destacar. Tenemos, por ejemplo, todo lo que está relacionado con electrodomésticos. Recuerdo más o menos en el 2016, inclusive en Europa hubo un incremento en el consumo de electrodomésticos, ya que pues de alguna manera nos hacían la tarea más fácil, nos automatizaban un proceso y pues nos hacían las tareas que realizábamos de manera cotidiana pues más fáciles. Otras vertientes otros ejemplos de este mundo interconectado, pues lo podemos ver sin duda en la educación. No me dejarán mentir con todo esto de la contingencia sanitaria, pues si no tuviéramos esas cosas conectadas a Internet, pues de alguna manera la educación se hubiera detenido. Otro ejemplo, bueno, lo podemos ver con las mascotas. Las mascotas ya no nada más nosotros como personas somos los que utilizamos esas cosas, o no, ya no nada más nosotros los humanos somos los que pues formamos ese ecosistema, sino ahora ya inclusive también las mascotas forman ese, ese ecosistema. Sin duda no podemos olvidar todas esas cosas o dispositivos que están conectados a Internet y que nos ayudan para monitorear, para estar revisando todo lo que está relacionado con nuestra salud, como lo son los relojes inteligentes. Y por otro lado, bueno, todo lo que está relacionado con infraestructura, el ejemplo que tenemos en la lámina, pues son todos estos tractores inteligentes, los parques eólicos y ese tipo de cosas que de alguna manera pues están relacionados con la infraestructura. Este tipo de ecosistemas, pues si bien nos ayudan a automatizar procesos, nos hacen la vida más fácil, de alguna manera pues nos convierten en consumidores, pues no dejan de lado la existencia de terceras entidades. Muchas veces me preguntan, bueno, ¿en algún momento se van a terminar esas terceras entidades? Pues, sin duda, ustedes pueden observar en ese ecosistema
pues la existencia de una entidad emisora por un lado, una entidad receptora por otro lado, y bueno, pues empieza ahora sí el proceso de comunicación, ¿no? No hay que olvidar que dentro de ese ecosistema, pues viven, insisto, entidad emisora, entidad receptora, existe un canal de comunicación y pues se transmiten mensajes a través de ese canal de comunicación, el cual puede ser alámbrico o inalámbrico, ¿no? Pero ante ese escenario de entidad emisora y entidad receptora, pues tenemos la existencia de terceras entidades que no necesariamente son entidades deseadas, ¿no? Esas terceras entidades pueden ser inclusive terceras entidades no deseadas, que pues están ahí observando lo que está platicando la entidad emisora y entidad receptora, están ahí observando el canal, ejemplos los podemos ver no sé, por decir algo, los vecinos que están observando a qué hora llega el vecino de al lado, a qué hora se va, con quién sale, con quién no sale, a qué hora llega, a qué hora se va, etcétera, ¿no? Entonces, siempre nosotros vivimos ante la existencia de esas terceras entidades, pues de alguna manera, pues que no deseamos. Y hay que aprender a vivir con eso, ¿no? No lo podemos evitar, existen, convivimos cotidianamente con esas terceras entidades y no siempre son, como les comentaba en un principio, no siempre son entidades deseadas. Sin duda, el tema que nos trae a esta charla, pues una de las ciencias que nos ayudan a contrarrestar esta existencia de terceras entidades no deseadas, pues es la ciencia que ustedes ya bien conocen, la criptografía, ¿no? Yo pudiera decir en términos generales que, pues, de alguna manera es una ciencia que estudia las comunicaciones secretas. En términos un poquito más específicos, pudiéramos decir que es una ciencia que se ocupa de estudiar algoritmos, técnicas matemáticas y todas estas relacionadas con los diferentes aspectos de seguridad de la información. Ejemplos: confidencialidad, integridad, autenticación y no repudio. No voy a decir que son los únicos, pero sí creo que pudiéramos encasillarlos o ubicarlos en que son pues los principales que podemos atender criptográficamente hablando. No debemos olvidar, sí, es cierto, que hablando igual en términos de criptografía, pues ya conocemos, ¿no? Que tenemos dos vertientes, la criptografía de llave simétrica y la criptografía de llave asimétrico, también conocida como llave pública. Su nombre nos hace referencia a que en llave simétrica tenemos cierta simetría, es decir, nosotros tenemos la misma llave del lado del emisor que del lado del receptor, y en la criptografía de llave simétrica, pues como ya conocemos, tenemos un par de llaves en cada uno o para cada uno de las entidades que participan en el sistema de comunicación. La siguiente lámina, pues, nos trae una figura que hace referencia a la criptografía de llave asimétrica. Tenemos dos entidades, cada una de ellas tiene un par de llaves, su llave pública y su llave privada, y cuando queremos transmitir un mensaje de manera confidencial, vamos a utilizar del lado del emisor, utilizamos la pública del receptor, que si ustedes observan, estamos utilizando la llave roja, ¿ok? Y del lado del receptor vamos a utilizar la contraparte o la respectiva llave privada pareja de esa llave pública que utilizó la entidad emisora. ¿Ok? Esto sin nada más lo enfocamos en el servicio de confidencialidad. Y ahora nos vamos, es decir, si hacemos referencia a una primitiva de cifrado y quisiéramos hacer referencia a una primitiva de firma, bueno, pues estaríamos utilizando del lado del emisor la privada del emisor y del lado del receptor la pública del emisor. ¿Ok? Bueno, si nos enfocamos específicamente en lo que es la criptografía de llave pública, en un esquema en específico correspondiente a criptografía de llave pública para garantizar confidencialidad y bueno, que también sirve para garantizar autenticación de fuente cuando lo utilizamos vía una primitiva de firma digital, pues habría que hablar del el más famoso, más conocido, si así lo queremos ver, el esquema de RSA. Recordemos que un esquema de llave pública lo podemos
pues ubicar con 3 algoritmos: algoritmo de generación de llaves, algoritmo de cifrado y algoritmo de descifrado. Comencemos a recordar lo que es el algoritmo de generación de llaves. ¿Cuál es el objetivo en la fase, si así lo queremos ver, de generación de llaves? Pues que cada entidad cree un par de llaves de tipo RSA. Lo primero que vamos a hacer, se los puse en pasos, lo primero que vamos a hacer es generar dos elementos primos que vamos a denotar por las letras P y Q. Estos primos los vamos a generar al azar y la condición es que ambos primos sean del mismo tamaño. Posteriormente vamos a calcular un producto, el cual vamos a denotar por la letra N, y va a ser igual al producto o al hecho de multiplicar los primos que generamos previamente P y Q. También vamos a calcular un elemento phi de N, que va a ser el producto de P-1 por Q-1, que finalmente nos van a dar la cantidad o el número de primos relativos que nosotros vamos a tener con N, con lo que más abajo le vamos a llamar el módulo. Posteriormente vamos a seleccionar un entero denotado por la letra E al azar, lo seleccionamos al azar, pero que cumpla con la condición de que ese elemento E sea sí, que sea mayor que 1 y menor que phi, ¿ok? Y que también el máximo común divisor entre ese elemento E y phi sea igual a 1, ¿ok? Posteriormente, como paso número 4, lo que vamos a hacer es, a través del algoritmo de Euclides, que seguramente también ya conocen, vamos a calcular un entero denotado por la letra D, el cual va a ser mayor que 1 y menor que phi. Pero, ¿qué acción va a tener? Bueno, ¿qué tarea va a hacer este entero único denotado por la letra D? Va a tener el efecto de que al multiplicar E por D, eso nos va a devolver el elemento identidad módulo 1. Identidad dentro de un grupo que está siendo regido por la operación de multiplicación. Posteriormente, la llave pública de la entidad A va a ser N, es decir, nuestro módulo, N mayúscula, y nuestro exponente público. Y la llave privada va a ser el exponente privado. ¿Ok? Si pasamos nosotros a la fase o a las etapas de cifrado y descifrado, bueno, aquí el objetivo va a ser que la entidad B va a cifrar un mensaje denotado por la letra M para la entidad A, y esta última entidad A lo va a descifrar. Para ello, en la etapa de cifrado, B va a hacer lo siguiente. De alguna manera va a obtener la llave pública de la entidad A, es decir, como comentábamos hace ratito, la llave pública va a ser el par compuesto por el módulo y el exponente público. Va a representar el mensaje M como un entero, pero que esté dentro del intervalo entre 0 y n-1, ¿ok? Posteriormente va a calcular la operación va a hacer una exponenciación en donde va a elevar el mensaje, va a ser la base, el exponente, habíamos comentado, exponente público, módulo n, y eso lo va a asignar a las variables c. Y vamos a utilizar el algoritmo para hacer las operaciones más eficientes. Vamos a utilizar el algoritmo de cuadrado y multiplicación repetida. Ahorita vamos a ver qué es eso. Y vamos a enviar el texto cifrado C a la entidad A. Por su parte, para descifrar, o en lo que hace referencia a la fase de descifrado, para recuperar el texto plano, A hace lo siguiente. Usa la llave privada D para recuperar el mensaje. Esto lo hace elevando la base, el texto cifrado, al exponente privado módulo n. ¿A qué nos referimos? Aquí mencionamos que utilizamos el algoritmo de cuadrado y multiplicación repetida. Por lo regular se utiliza cuando utilizamos el exponente privado. Aquí hago una aclaración. Se debe de utilizar o por lo regular se utiliza cuando utilizamos el exponente privado. Es decir, en este caso, cuando desciframos. Si estuviéramos ejecutando una operación de firma digital, ahí sí valdría la pena hacerlo del lado del emisor. Pero pasemos a ver qué es ese algoritmo de
Algoritmo de cuadrado y multiplicación repetida. ¿A qué nos referimos con ese algoritmo de cuadrado y multiplicación repetida? Bueno, pues es un algoritmo que va a tomar finalmente va a ser la exponenciación, pero la va a hacer de manera eficiente. Entonces, nuestra entrada va a ser la base, denotada por la letra A, nuestro exponente, ¿ok? El cual va a tener una representación binaria, a través de una sumatoria que va a considerar posiciones, y la salida va a ser justo la exponenciación. A a la K módulo N. Para ello, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Utilizamos diferentes variables, ponemos la variable B en 1, y si el valor K es igual a 0, entonces repetimos el valor que en ese momento tenga B. Posteriormente, vamos a hacer que nuestra base, ahora la vamos a asignar a nuestra variable A mayúscula, ¿ok? Y comenzamos. Dependiendo de si nuestro exponente, de la representación binaria que tenga nuestro exponente, van a ser las operaciones que vamos a realizar. Ya me regresé. Ok, entonces vamos a tener un contador de posiciones, el cual va a estar denotado por la letra I. Vamos a poner, si ustedes observan, vamos a elevar al cuadrado nuestra base, que ya previamente ya la pasamos a la variable A, evidentemente módulo N, ¿ok? Y si nuestra representación binaria del exponente, la posición de la representación binaria de nuestro exponente está en 1, ¿ok? Vamos a hacer la multiplicación de A por B módulo N. Ok, si no, repetimos, decíamos, el mismo valor en B. Y regresamos B. ¿Ok? Bueno, esto es para que ubiquemos en contexto de en dónde vamos a aplicar nuestro ataque de camar lateral. Ahora, hablábamos hace ratito de terceras entidades deseadas y no deseadas. Pues les quiero comentar que las terceras entidades no deseadas por lo regular son muy latosas, ¿no? Son las que por lo regular o técnicamente hablando en términos de seguridad, de ciberseguridad, les llamamos terceras entidades no deseadas o atacantes. Les quiero comentar que pues a menudo es posible atacar esquemas criptográficos sin la necesidad de atacar directamente el algoritmo. Vamos a observar. Si ustedes observan esta lámina, tenemos del lado derecho, coloreado con letras azules, esquemas que pudiéramos llamarles esquemas de defensa, y del lado izquierdo, esquemas que pudiéramos llamar esquemas de ataque. ¿Qué es lo que podemos observar? Si ustedes observan, nuestros esquemas de ataque los podemos clasificar en esquemas que se enfocan en el algoritmo y esquemas que se enfocan en aspectos físicos, ¿ok? Esquemas de ataque que se enfocan en aspectos físicos son los llamados ataques de canal lateral. Y bueno, del lado derecho, pues podemos ver todas aquellas que de alguna manera tenemos la parte ofensiva, tenemos la parte defensiva. En cuanto a la parte defensiva, pues todos aquellos que prevalecen o que siguen manteniéndose de manera segura. Del lado izquierdo, si ustedes observan, si nos enfocamos específicamente en esquemas, en enfoques que atacan a los esquemas desde el punto de vista de algoritmia, bueno, pues podemos ver que, por ejemplo, el algoritmo de Shor, pues nos afecta o le pega a algoritmos relacionados con criptografía de llave pública. Bueno, en específico, si hacemos un zoom en los ataques de canal lateral, bueno, pues quisiera yo comentarle que pues muchas de las implementaciones que nosotros hacemos en cuanto a algoritmos criptográficos, pues producen lo que nosotros llamamos canales laterales. Esas obviamente son, ese producto pues es no deseado, ¿no? Y lo que hacen es filtrar, como si fuera una llave de agua, filtran información. Pues esta información puede surgir debido a la forma en que se realiza la implementación, el medio que se utilizó, la potencia que se consume, las emanaciones electromagnéticas, por mencionar algunos. Y pues evidentemente este tipo de información, de fugas, pues se utilizan para recuperar claves criptográficas o llaves criptográficas.
Bueno, entonces, enfocándonos un poquito, comentamos hace ratito, los ataques de canal lateral explotan las vulnerabilidades, se enfocan meramente en la parte física, explotan las vulnerabilidades físicas en las implementaciones criptográficas que nosotros hacemos a nivel de hardware, ¿ok? Y dejan de lado los elementos matemáticos en la estructura de los esquemas criptográficos. Aquí podemos observar, perdón, una taxonomía en donde se aprecia que volvemos a lo mismo, ¿no? Tenemos a los ataques que nada más van a estar observando, nada más van a estar censando el canal, ataques que entre azul y buenas noches van a estar entre censando el canal y tomando acciones, y tenemos completamente del lado izquierdo los que van a ya efectuar acciones. Bueno, ejemplos, por ejemplo, de los que ya efectúan acciones, pues son, por ejemplo, los ataques de probing. Tenemos, en cuanto a los semi-invasivos, medios ópticos, utilizamos láser, inyección de fallas, que dependiendo mucho de la referencia que se utilice, muchas veces inyección de fallas cae dentro de la clasificación de semi-invasivos y muchas veces cae dentro de la clasificación de no invasivos. ¿Ok? En cuanto a los no invasivos, ¿qué observamos? Bueno, observamos todo lo que está relacionado con tiempo, todo lo que está relacionado con fallas, potencia, emisiones electromagnéticas, luz y el sonido. Entonces, si ustedes observan todo lo que está relacionado con la parte física, se utiliza para atacar a las implementaciones de los esquemas criptográficos. Aquí en esta imagen podemos ver, ¿no? Tenemos una entrada, tenemos salida. La salida va a depender completamente de la llave criptográfica y de los datos que sean parte de la entrada. Siempre vamos a querer estar metiendo contramedidas ante una fuga que podemos ver, comentábamos, como si fuera una llave de agua. Vemos aquí las fugas que nos van a dar información. ¿Ok? Habíamos comentado potencia, tiempo, emisiones electromagnéticas, luz, sonido, y después de analizar o de hacer un proceso de análisis, pues finalmente lo que hacemos es de empezar a determinar información relacionada con llaves criptográficas. No importa si hayamos poquitos bits, no importa si hayamos pues cuantimas completamente toda la llave en su totalidad. ¿Cómo funciona este ataque? Este ataque está completamente relacionado con lo que comentábamos hace ratito, el algoritmo de cuadrado y exponenciación repetida. Vamos a suponer que la entidad A lo que va a hacer es descifrar o utilizar, manipular la información con la llave privada. ¿Ok? Nosotros vamos a considerar, igual vamos a hacer nuestra representación de la llave privada, de lo que nosotros suponemos, ¿ok? En binario, la vamos a representar en binario y la vamos a dejar de longitud n+1, en donde n no es conocido, solamente vamos a hacer meras suposiciones. ¿Ok? Y lo que sí, el primer bit de ese exponente lo vamos a igualar en 1. Como comentamos, vamos a trabajar sobre el algoritmo de cuadrado y multiplicación repetida. Ajá. Y si ustedes observan, comenzamos, o tiene la misma estructura, para no entrar como a mucho detalle, tiene la misma estructura que nosotros teníamos en la exponenciación, el cuadrado de la multiplicación repetida, ¿no? Tenemos, si nuestra posición está, si nuestro bit correspondiente a la posición J está en 0, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cuadrado, ¿ok? Pero si nuestro bit está en 1, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya me regresé mucho. Espérame un tantito. Ajá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí estamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a igualar el texto cifrado a nuestra variable x, es decir, va a ser las veces de nuestra base, ¿ok? Si ustedes observan los cálculos, aquí ya estamos haciendo inclusive hasta x al cubo. Entonces, lo que podemos resumir aquí es el tiempo de cómputo que nosotros vamos a desperdiciar
Cuando DJ es 0 y cuando DJ es 1, va a ser distinto. Eso nos va a dar información. ¿Ok? Posteriormente, la entidad atacante pues va a montar un ataque de texto plano elegido. Para eso elegimos dos valores denotados por Y y Z, ¿ok? Pero vamos a respetar estas condiciones, ¿ok? Que Y al cubo sea menor que N y que Z al cuadrado sea menor que N, es decir, nuestro, déjenme ver, sí, el supuesto módulo, vamos a arrancar con suposiciones, y menor que Z al cubo. Y haciendo o enfocándonos en un proceso de firma, es decir, utilizando la llave privada, bueno, pues vamos a firmar ambos mensajes. Vamos a considerar el X igual a Y como el primer paso de nuestro algoritmo de cuadrado y multiplicación repetida, ¿ok? Y vamos a hacer que X sea igual a X al cuadrado módulo N. Pero como nuestro X al cuadrado va a ser igual a que Y al cubo sea mayor que Y al cuadrado y menor que N, entonces la operación módulo no sucede, no se ejecuta. ¿Eso qué nos quiere decir o a qué nos lleva? Volvemos otra vez a lo mismo. Si nosotros tenemos que D subíndice 1 va a ser igual a 1, entonces X, vamos a hacer la multiplicación. X va a ser igual a la multiplicación módulo N. Y como X por Y es igual a X al cubo, que esto es menor que el módulo, la operación módulo no ocurre. Este es el mismo caso, bueno, va a suceder el mismo caso con D1, que cuando D subíndice 1 sea igual a 0. Es decir, estamos forzando a que sea lo mismo. Oh, qué caramba. Vámonos otra vez. Ok, posteriormente, entonces nos vamos igual. Ahora hacemos que X sea igual a Z y nos regresamos igual a nuestro primer paso del algoritmo de cuadrado repetido. Y es la misma dinámica, ¿no? O sea, como aquí hacemos que X sea igual a X al cuadrado módulo N y como X al cuadrado es igual a Z al cuadrado menos N, entonces la operación módulo no sucede. ¿Ok? Bueno, para no tardarme más en esto, finalmente lo que estamos haciendo es identificar con qué dependiendo de la representación que se tenga de nuestro exponente, si, qué es lo que hacemos, ¿no? O sea, utilizamos nuestro algoritmo de cuadrado repetido y dependiendo de si hace una operación al cuadrado o de si hace una multiplicación, pues eso va a definir completamente si la operación módulo se va a llevar a cabo o si la operación módulo no va a suceder. ¿Ok? Esto que nos lleva a que, por ejemplo, cuando J es igual a 1, requiere mucho más cálculos y va a tomar más tiempo para completar Z, a diferencia de cuando lo hacemos con Y. Por ejemplo, en caso de que D1, subíndice 1 sea igual a 0, va a tomar el mismo tiempo para Z e Y. Entonces, independientemente de las variables que estemos utilizando, si ustedes se fijan, es el tiempo que vamos a tardar en cada una de las operaciones. Eso finalmente nos va a dar información útil. ¿Es correcto? Ajá. Y utilizando este procedimiento, pues la tercera entidad no deseada, pues puede recuperar el bit de 1 de la llave privada denotada por la letra D. Bueno, algo que quisiera destacar antes de cerrar, pues este ataque es práctico y nada más sirve para recuperar los primeros bits de la llave privada. Sin duda existen ataques de tiempo, ataques de canal lateral de tiempo que son más realistas y pues sin duda se han utilizado para, la bibliografía nos indica que se han utilizado para recuperar las llaves privadas en dispositivos con recurso limitado. Evidentemente, cuanto más complejos y más ruido haya en los datos, pues va a ser más difícil montar este tipo de ataques de canal lateral. Y bueno, la elección de este tipo de ataques es importante y pues cabe destacar que se extiende mucho más allá de los ataques de cualquier ataque en particular.
Bueno, como podemos ver, este tipo de ataques pues, nos ilustran que los atacantes no siempre siguen las reglas, supuestas reglas. Y bueno, en los últimos años, este tipo de ataques se han hecho sumamente importantes. Bueno, pues estas son las referencias que utilizamos para realizar la presentación. Y por nuestra parte sería todo. Les dejo aquí mis contactos y pues sin duda estoy abierta a la discusión y pues agradezco mucho la oportunidad de esta presentación.